de que están conversando con los otros. El Seleme habló por separado y no les dijo nunca que había esa relación. No había no lo sabía. Creo que 2 horas antes le comunican a Óscar Únzaga de la Vega, ¿no es cierto? Claro, se escuchaban ya campanas de que algo iba a pasar. Y entonces Óscar Únzaga vivía aquí al frente, en ese edificio Becker. Ah, sí. Un edificio antiguo, viejo, en la 6 de agosto, sí. Con su mamá y su perro. Entonces, pero estaba en emergencia, y esto me lo cuenta un poeta de día, Ambracho García, un poeta sensacional. Me dice, yo estaba ahí y de repente llega un enviado de Siles Hueso y dice, hemos venido a avisarles de que va a haber una revolución dentro de minutos, están saliendo las armas y demás. Y el de la revolución es el general Seleme, y él nos acaba de decir de que la revolución es con ustedes también. Así que hemos venido a decirles de que, bueno, que entren ¿no? a la revolución, porque ya estamos. Pues Únzaga le dice, pero un momento, nunca hemos hablado con ustedes, ¿para qué estamos haciendo una revolución? Claro, ¿cuál era la...? Porque él era así, ¿no es cierto? Él tenía convicción, quería ver hasta dónde podía intervenir en la revolución, cuáles eran los propósitos. Y parece que el MNR ha pactado con medio mundo, trotskistas, piristas, todo, ¿no? Y eso un poco creo que le molesta a Óscar y pide un momento de reflexión, ¿no? Le dice, entonces vamos a cambiar a un militar, el general Hugo Vallivian, por otro militar, el general Selem. En fin, este tipo de cosas, pero ¿por qué lo estamos haciendo? O sea, ¿cuál es el sentido de tirar abajo al gobierno anterior para cambiarlo por el ministro de gobierno del actual? Entonces el otro dice, no, pero vamos a una revolución, va a estar bien nomás la cosa, les vamos a dar unas carteras. No se trata de carteras, de ministerios. Entonces sacamos un espacio, 4 horas. 4 ministerios, sí, ¿no? 4 ministerios. Entonces yo voy a reflexionar, en fin. Entonces se van con la condición de que en 4 horas van a volver y se van a reunir, se van a poner de acuerdo. Entonces Únzaga llama a la gente más cercana, entre ellos al papá de la Ana María Romero, a don Gonzalo, que vivía aquí cerquita. Claro. Entonces él se baja caminando, sí, junto con otros falangistas, y se ponen en las reuniones que vamos a hacer. Y la idea es que no puede ser. No hemos hecho todo esto para hacer un gobierno con el MNR, ¿no? O para tener pegas. Para tener pegas, no es ese el asunto. Falange podía salir, según lo que me dicen, estaba lista. Jaime Tapia Lipas vivía por acá también, estaban listos para intervenir, pero deciden que no. Pero, así y todo, hay algunos falangistas que creen que la cosa ha sonado y salen a combatir. ¿Sí? De tal manera que empieza el combate a la medianoche del 9 de abril y obviamente los militares, o mejor dicho, los policías, que son los asociados de ellos, copan la ciudad de La Paz, especialmente el eje. Cortan el eje de la Landaeta, Avenida Mariscal de Santa Cruz, hasta el Parque Botánico. Tienen control absoluto hacia el norte. Claro, pero aquí hay una figura también importante que quizá nos estamos olvidando. Juan Lechín Oquén, que era selemista. O sea, él era amigo muy relacionado. En realidad, la vinculación del MNR con Seleme es a través de él. Los dos eran sirio-palestinos, los dos jugaban hasta altas horas de la noche en el club que había en el club árabe, sí, y fumaban obviamente como árabes, etcétera, etcétera. Entonces Lechín le dice un rato de esos, estás conspirando con unas guaguas, hablando de Únzaga y compañía, porque eran muy jóvenes, tienes que meterte con gente seria como nosotros, en fin. Entonces Lechín sabe de lo que se trata, pero las guaguas no saben de lo que se trata. Y Lechín en ese momento era un amigo de Seleme, pero un movimentista. Era un movimentista, hombre del partido, fuerte además. Y comienzan las acciones. Entonces ahí vienen las reacciones que son las interesantes en este tipo de procesos históricos, ¿no? El Julio Sanginés, que es el último combatiente de la rosca, que sí se ha llamado, se había casado en esos días y estaba disfrutando de su luna de miel aquí en la calle Ecuador, en la avenida Ecuador. Ahí es una casita que le habían comprado sus papás, en fin, recién casado. Y los tiros, etcétera. Y su padre lo llama y le dice, Julio, ¿qué estás haciendo? ¿Qué voy a estar haciendo? Me acabo de casar. Ponte los pantalones y sal, porque hay una revolución de estos movimentistas. Entonces, Julio sale y se pone a la cabeza de su regimiento. Su regimiento era un regimiento de ingenieros militares. Ingenieros militares, pero mire que eran ingenieros. Uno de ellos era Selich y el otro era Natush. Entonces eran gentes jovencitos de mucha capacidad de combatir. Claro. Y Alberto Natush Bush. Combativos y demás cuestiones, jovencitos. Claro. Pero también estaba ahí Peña Rueda,
Baptista Gumucio, no el Mariano, sino su hermano, les dice, nosotros sabemos, el Julio les dice que ustedes son movimentistas. O sea, si quieren, se quedan, no van a combatir contra sus amigos. Si quieren, se quedan a resguardar nuestra guarnición, o si quieren, se van. Entonces se quedan a resguardar, no intervienen, y empieza el combate. Pero Julio Sanginés, que era militar también, en el primer día da la vuelta a la cuestión y retoma el eje que había partido la ciudad. Y entonces el fuego es cruzadísimo. Pero en la noche parece que van a perder, porque sale el comandante del ejército, que es el general Torres Ortiz, que también estaba palabrado para entrar, que era compadre o muy amigo de CLM, y se parte la cuestión, y entonces empieza el bombardeo sobre la ciudad de La Paz. Bombardean Villa Victoria y demás, y se generaliza la cosa. Ha sido una revolución muy dura, han habido 3.000 muertos. En 3 días de combate, 3.000 muertos es mucha dosis, ¿no? Don Gastón Velasco, que asumió el cargo de alcalde interino en ese momento, me dice, hemos tenido que enterrar a los muertos, 2 muertos en un solo cajón, porque ya no habían ataúdes. Se acabaron los ataúdes de una. En Oruro fue una tostadera, 500 muertos en Oruro. Estos datos de 500 muertos en Oruro y 3.000 en La Paz los tiene la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, y un periodista, el de Presencia, que se llama, que se me dio el nombre, que ha hecho un libro que es famoso ahí, estando allá, habla de eso. Esa es la cifra que hace el informe. Es mucha dosis, ha sido realmente una tostadera impresionante. Porque los mineros han intervenido, se han descolgado, o sea, se convirtió ya en una revuelta terrible. Definitivamente. Y ahí la función de la policía es fundamental, porque la noche del primer día, Siles Suazo cree que ha perdido y se esconde, porque sabía que lo iban a matar. Acá cerca, en las casitas Vickers, que se llaman, o sea, de la Plaza Aroa, en esa callecita que hay, ahí se esconde en un techo. Y bueno, entonces... Y Seleme creo que se asila. Y Seleme se asiló en la Embajada del Vaticano, en la Nunciatura. Entonces, que era chistoso, porque se asilaban unos, salían otros, sí. Y los militares retoman el poderío para entrar al día siguiente y pasar a degüello a todo. Entonces, se empieza a descolgar por todas partes. El general David Padilla Arancibia, en ese momento capitán, me cuenta años después, que fue presidente también, me dice, entramos, nos descolgamos por Cotauma, etcétera, etcétera, y el segundo de mi regimiento era Reyes Villa. Reyes Villa, padre del bombón. Claro. Pero en las primeras de cambio, Reyes Villa se hizo gas. ¿Sí? Si no hubiéramos ganado en las primeras de cambio también, me dice David Padilla. Retrocedió Reyes Villa. Se hizo gas, o sea, desapareció. Claro. Es que la vida de uno también tiene precio, ¿no? Luego, curiosamente, el mismo David Padilla Arancibia fue jefe, fue decán de Paz Estensoro y de Siles Suazo, aunque los combatió a los dos. La historia es así. Entonces, en esa confusión, etcétera, etcétera, fue la policía la que le pone de verdad todo el aliento. Especialmente un capitán de apellido González, que le llevaron después, que alguna vez fue candidato a la presidencia. Claro. González, que vivía ahí frente al... Y la policía tenía armamento moderno, ¿no? Sí, estaba muy bien organizada, etc. Entonces fue dura. Lechín combatió también fuertemente, y entonces empezaron a movilizarse todos, especialmente mujeres del MNR, en fin, y se armó una cosa terrible, pero... A la cabeza de Lidia Gayler. La Lidia Gayler fue una combatiente bárbara. Me cuenta en un artículo famoso que está ahí, me cuenta el Mario Sanginés Uriarte, hombre grande del MNR, me dice, a las 10 de la mañana de ese día, tomamos el palacio, y yo dejé al cuidado del palacio a una peluquera y a un futbolista famoso, no me acuerdo qué, los dos a cargo del palacio, ¿no? Y se combatió todo el día. Esa noche llegó la Lidia Gayler armada y se durmió en el sillón presidencial. Es histórico, ella me ha contado también en otra entrevista. O sea, los personajes estaban ahí, eran muy frescos, en fin. Pero esa primera noche habían perdido los del MNR y al día siguiente no sabía quién ganaba y siguió el combate. Estamos hablando del 10. Ya del 10, sí. Entonces se asilaban, unos volvían a salir, etcétera, etcétera. Pero esa noche del 10 ya las cosas van cambiando. Entonces se empieza a movilizar el cuerpo diplomático aquí para evitar de que haya más muertos, porque los muertos estaban tirados en las calles, ¿no? Regados por las calles. Estaban regados. Carlos Iturralde Vallivian, ¿lo conoces? Carlos, sí, me contaba.
Sí, me contaban, decía, yo era un chico de 9 años en ese momento, y vivíamos aquícito, Sopocachi, y mi madre y mi padrastro se habían ido a Tupiza. Ellos eran muy cercanos a Carlos Víctor Aramayo, estaban en Tupiza. Entonces estábamos solos, nosotros con los empleados, etcétera, etcétera. Pero ante semejante ruido de ametralladoras, nos asustamos con mi hermanito y salimos a buscar a mi papá. Iturralde era su papá. Y si cuando hemos salido por la plaza Eduardo Boroa, hemos tenido que saltar por encima de los cadáveres que estaban ahí. Era realmente terrible como eran las cosas aquí. No se olvide, Sandro, que en la resistencia a Melgarejo, en un solo día de combate, creo que ha sido el 29 de enero, en un solo día han habido 1.600 muertos en la plaza. En un día de combate. O sea, se mataron al 10% de la población o más. Ahora, bueno, lo que pasa es bien interesante, ¿no? Tratan de llegar a un pacto en Laja, ¿no es cierto? Bueno, hacen el pacto en Laja. O sea, nadie sabe quién ha ganado. Y entonces el nuncio Viñédoli, que luego ha sido papable, dice, no, tenemos que lograr la pacificación, esto ya no puede ser más. Y entonces van los mensajeros y deciden hacer un encuentro para ver una salida pacífica. Siles y el comandante. Siles y el comandante Torres Ortiz. El problema es que los dos llegan derrotados. Porque cuando Siles lo bajan estaba en un entretecho para decirle, parece que podemos ganar, etcétera. Sí, el Bubi Mariaque, que todavía vive el Bubi Mariaque, lo saca de baja, no seas maricón, que no sé. Entonces sale, que era muy valiente Siles Suazo, y se mete en un carro y van. Pero cuando están subiendo, aparece un hombre muy cercano, Rolando Requena, muy cercano a Lechín, y dice, se están yendo a rendir, maricón, los vamos a matar nosotros y se van a rendir. Entonces Siles no sabe lo que está pasando y llega, pues, caído a conferenciar con Seleme, pero Seleme también está caído, no sabe que puede ganar, o sea, ninguno de los dos sabe que puede ganar, pero mayor presencia de ánimo tiene Siles Suazo, y Siles Suazo le habla con más firmeza y el otro dice, sí, creo que hemos perdido, pero tampoco podemos perder, podemos hacer un combate más, pero más muertos, en fin. Entonces deciden firmar el acta de Laja sin vencedores ni vencidos. Y eso significaba que iban a hacer un gobierno interino. Y llamar a elecciones. Llamar a elecciones. Y ese gobierno interino, ¿por quién va a estar presidido? Por Hernán Siles Suazo. Vamos a hacer un nuevo corte acá en el programa y al volver vamos a ver qué ha sucedido. Porque al final creo que no se llega al acuerdo y Siles Suazo asume la presidencia interina. Muchas gracias. Estamos conversando con Ricardo Sanginés Ávila, un maestro, un periodista de lujo que tenemos acá. Y estamos conversando precisamente sobre la vida de Óscar Unzaga de la Vega. Ricardo, nos habíamos quedado precisamente en que Siles Suazo, llevado por toda su gente, le dicen, bueno, no firmes el acuerdo porque nosotros ya estamos en el gobierno y quédate en la presidencia. Bueno, en ese momento, post-Laja, el jefe de la revolución, el general Seleme, estaba asilado. O sea, de hecho, había perdido la titularidad. Y ya no podía reclamar, además, ¿no? Entonces, esa pasa a Siles Suazo. Entonces, Siles vuelve a la ciudad de La Paz con el papel y dice, volvimos, vencimos y perdonaremos. Y entonces la gente no sabe qué pasa, pues es el clásico día de la toma de la Bastilla, los papeles están botados, el palacio está abierto, la gente está tomando el vino que había en el palacio, en fin, la revolución ha triunfado. Entonces se acerca un falangista, que por esas cosas de la vida había estado en el combate y demás porque pensaban que era lo mismo, y le dice, ¿ahora qué vas a hacer, Hernán? No, voy a salir y voy a decir que hemos tenido un pacto con los militares, pacificación, etcétera, y un gobierno interino. Dice, no digas eso. La gente afuera te va a matar. La gente ha peleado, se han muerto y demás cuestiones. Tienes que decir que has triunfado. Y has triunfado. Y el otro se ha escapado ya al Perú. Entonces aquí no hay pacto alguno. Entonces lo animan y Siles Suazo sale al balcón, se olvida del pacto de Laja y dice, hemos triunfado. Claro. Listo, y se declara, de hecho, presidente. Se ve una foto que está ahí con un miliciano, ¿no? Naturalmente. Entonces se reúnen en el Palacio de Gobierno ya y designan lo primero a un secretario de gobierno, que
que es el Mario Sanginés Uriarte. Y Mario Sanginés Uriarte, como primer funcionario, le toma el juramento de presidente a Siles Suazo. Presidente interino, constitucional, no saben qué es, pero presidente. Pero alrededor también le están calentando las orejas y le dicen, ¿por qué? Quédate tú como presidente, porque Siles Suazo quería entregar la presidencia al ganador de las últimas elecciones, que era Víctor Paz Estenssoro. Es que, y bueno, eso es lo que pasa al final, ¿no? Pero en ese momento de revolución, Paz Estenssoro estaba exiliado hace 6 años, no había participado en casi nada de esto. Siles Suazo fue el hombre que hizo revoluciones todos los días. Entonces le decían, hemos sufrido tanto que ¿qué vas a llamarlo a Paz Estenssoro a esto? No tiene nada que ver en este asunto. Entonces él está consciente de que no tiene nada que ver, que él va a ser el hombre. Pero viene el conflicto del reparto de pegas. En ese momento, ¿quién va a ser ministro de qué? Entonces hacen una lista rápida, que seguramente la tenían en mente ya, y estaban ahí todos los luchadores, cuando mencionan que ministro de Trabajo va a ser Juan Lechín Oquendo. Entonces Juan Lechín Oquendo se levanta furioso y dice, yo no he venido por esta pega. Entonces, claro, ministro de Trabajo era cualquier cosa, ¿no? Él quería ser seguramente ministro de Minas o alguna cosa de esa. Claro, de ese esté vinculado más a lo que hace. Entonces se levanta y se va, sigue la lucha. Sigue la guerra, ¿no? Entonces Siles Suazo le da alcance, le dice, no, ven nomás Juan, lo vuelven, y más o menos componen, las presiones eran no tan más grandes. Muertes, No le más dicen, muertes, ¿no? sí. Te voy a dar 4 ministerios, creo que le dicen, ¿no? La presión pero era tan grande que Siles Suazo no sabe qué hacer, no sabe cómo componer ese asunto, no sabe cómo darles a todos lo que todos creen merecer. Y entonces está en ese juego cuando le anuncian de que Seleme está en la puerta. Reclamando la presidencia. Eso es espectacular. Seleme está en la puerta. ¿Qué pasa? Entonces entra Seleme, recién cambiado, afeitado, en fin, etcétera, etcétera. Las botas bien lustradas, le dice, Hernán, he venido a que me entregues la presidencia. La revolución se ha hecho para que yo sea el presidente, no tú. Entonces Siles Suazo, la última pitada de su puchito, apaga su puchito y le dice, Antonio, ¿sabes? Tú puedes, con tu ayudante que has venido, que está con su ametralladora, matarme ahorita, no hay problema. Pero tú sales y te van a colgar como Villarruel. El pueblo afuera está enfervorizado, no hay forma de que esto puedas cambiar, estamos en revolución. O sea, ¿quieres que te mate el pueblo como Villarruel? Entonces Seleme se da cuenta de lo que está viniendo y dice, tienes razón. Mira, más bien te podemos hacer ministro de algo, o qué quieres que te haga, o embajador. No sé. La habilidad política también decirles, ¿no? Seleme piensa y dice, ¿verdad? ¿Esto es cierto? ¿No? Y dice, no, prefiero que me des la jefatura de adquisiciones del ejército. Mire esa cosa, ¿no? Y le dan la jefatura de adquisiciones del ejército y después lo mandan de embajador a Egipto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero malbarata lo que él había armado, con una tradición también es cierta. Ricardo, ¿y qué estaba haciendo Óscar Únzaga? Óscar Únzaga estaba mirando los acontecimientos, ¿no? Simplemente viendo a ver qué es lo que ocurría. Se abrían muchas perspectivas, muchas posibilidades, que Siles lo llama, que Siles lo llame, por ejemplo, que podía ser, ¿no? En ese momento había una virtual ruptura con Paz Estenssoro. Ni siquiera se les ocurrió a nadie de los revolucionarios llamarlo Paz Estenssoro, que estaba en Buenos Aires esperando que lo llamen, y nadie lo llamaba. Nadie lo llamaba, pues. ¿Quién iba a llamarlo si no tenía nada que ver? Entonces, Únzaga estaba mirando las cosas desde afuera, y cuando llega, porque esto fue el jueves, terminó todo el baleo, pero viene la procesión del jueves, que ahí viene el problema de Semana Santa. Entonces van a buscarlo al obispo de La Paz, Monseñor Abel Isidoro Antesana, o sea, un cura de la vieja escuela, un santo sin duda alguna, pero anticomunista, mortal y demás, que creía que el MNR era comunista, ¿no? Claro. Entonces, cuando va don Gastón Velasco, alcalde interino, etcétera, le dice, por favor, monseñor, hay que sacar el sol y demás. Dice, comunistas, ¿qué cosa han hecho? Me he puesto de rodillas hace 2 noches para que paguen la baleadura y han seguido matando comunistas. No va a salir y no quiere sacar el solio. Entonces don Velasco se asusta. El país sigue siéndolo, pero en ese momento era mucho más católico, cristiano, etcétera. Hubiera sido un mal comienzo. ¿Qué iba a decir la gente de esto? Entonces aparece un padrecito más bajito, un boliviano, Jorge Manrique, que tiene una posición más de progreso y demás, y él pide permiso para él hacerlo y lo hace. Entonces entra Siles Suazo con el sol y todo aquello. Pero luego de la procesión, de nuevo a seguir negociando, no había forma, porque el MNR tenía un frente de derecha muy fuerte,
muy fuerte. Entonces, Lechín representaba a la izquierda. La izquierda Lechín, etc. Entonces no se ponían de acuerdo y el domingo ya no puede más Siles Suassuna y entonces va con su amigo